bien, aquí, con el gusto. Contentos de estar contigo en este capítulo en donde, bueno, ya estuvimos platicando acerca de lo que es un mendigo o en la filosofía del camino del guerrero, en la filosofía de Rubén Guerrero, y cómo de mendigo puedes continuar tu camino hasta convertirte en un aprendiz y finalmente en un guerrero, pero para esto llega un momento en el que nos volvemos impostores de nuestra propia vida, de nuestra propia senda. Y pues me gustaría que hoy comencemos a platicar acerca de este tema que puede llegar a ser incluso un poco incómodo. ¿Qué pasa cuando dejamos atrás al mendigo que creeríamos que ya estamos del otro lado, pero no, aún nos queda un camino por recorrer? Y pues, en tu opinión, en tu filosofía, ¿qué dirías que sucede una vez que abandonamos al mendigo, brincamos esa etapa? El proceso de caminar hacia el propio despertar de nuestra conciencia, es decir, de reconocer quiénes somos, de detectar cuáles son esos patrones de comportamiento que nos limitan, de detectar todo aquello que se vuelve un obstáculo en nuestras vidas para poder cumplir nuestro propósito. En ese proceso hay varias etapas que hemos visto a través de la experiencia que el ser humano va atravesando. Primeramente, como comentábamos, pasa la etapa del mendigo, donde está completamente desposeído. Cuando se da cuenta que sí tiene el poder de generar un cambio en su vida y de tomar control y volverse el dueño de su destino y el arquitecto de su propia vida, que es la gran obra de su propia, que es su vida. Tu vida es tu gran obra. Entonces, cuando tú te das cuenta que sí tienes el poder de generar un cambio y que eres un ser humano que puede perfeccionarse en todo momento, quizá nunca alcancemos la perfección, pero sí somos seres perfectibles. Podemos autoperfeccionarnos a través de un trabajo personal, a través del autoconocimiento. En ese proceso, cuando viene este despertar, surge el impostor que te va a decir que no puedes, que no eres lo suficientemente bueno, que no, que no mereces esa gran vida, que no tienes las capacidades, que no tienes los talentos, que no estás dotado de lo necesario. Entonces, ahí viene esta lucha del impostor, que es una autopercepción limitante. Es decir, es una falsa creencia y una falsa proyección de tu verdadera identidad, que se ve marcada por tus miedos, se ve marcada por todas esas heridas del pasado, se ve marcada incluso muchas veces por rasgos genéticos, de a lo mejor muchas veces desde familia viene que nuestros familiares eran personas pesimistas, eran personas que vivían en desánimo. Entonces, este proceso de querer recuperar tu fuerza y tu identidad, de repente se ve obstaculizado por el impostor. Y justamente ahí es cuando incluso empiezan problemas mentales de decir, no soy capaz, no creo que pueda, y me empiezo a comprar lo que el otro me dice, no vas a cumplir este sueño, es demasiado grande para ti, vete por otro camino. Y se empieza a incrementar esta idea del impostor que incluso se puede volver un síndrome, el síndrome del impostor. Pero ¿de qué se trata este síndrome? O sea, ¿cómo es que trabaja en nuestra mente y sobre todo, cómo luchar con este síndrome? ¿Cómo sanar el síndrome? Mira, primero, antes de poder entender qué es el síndrome del impostor, habría que precisar qué es el impostor. Y como te comentaba, pero precisando, el impostor es tú desmeritándote a ti mismo, tú anulándote, tú quitándote el poder, tú con una autopercepción limitada, que como bien comentaba, muchas veces viene de nuestras heridas o lo que algunos psicólogos han llamado el cuerpo del dolor, que tiene que ver con también el ego. El ego es tú separado de los demás. Al tú separarte de los demás, entonces te vuelves un ente aislado y vas creando conflicto y vas viviendo tristezas, vas cayendo, o sea, como la humanidad se encuentra en un estado egoico,
nos hemos ido lastimando unos a otros, entonces se va generando un cuerpo del dolor. Y entonces vienen las inseguridades, vienen los miedos, vienen las culpas, vienen los traumas, vienen los sentidos de no soy suficiente. Y ahí es donde surge el impostor, que básicamente es esa percepción autolimitada de ti mismo. Y bueno, el síndrome del impostor es cuando tú ya te determinaste a hacer un cambio en tu vida y a seguir avanzando en este nuevo despertar, en este despertar de conciencia, y seguir caminando hacia tu propósito de vida, y todo el tiempo esa voz es como si tu viejo yo se quisiera presentar ante la idea del nuevo yo. Es como si hubiera una lucha entre lo nuevo y lo viejo. Entonces, y el impostor te va a decir, nunca has sido suficiente, nunca has logrado nada significativo, no tienes lo adecuado y estás muy grande de edad, estás feo, estás gordo. O sea, te va a decir mil cosas, que ese es el síndrome justamente, que es esa voz que te va a estar queriendo invalidar. Y la mejor manera de eliminar el síndrome del impostor es reconocer que tú no eres esa voz, que tu verdadera identidad realmente es mucho más grande, que estás conectado a esa fuente infinita, que tu verdadero ser o tu verdadera identidad es Dios en ti. Por eso también hay un versículo muy bello que dice, Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dios y yo somos mayoría. Entonces, y somos hechos a imagen y semejanza de esa fuente creativa. Entonces, todo tiene que ver mucho con tu identidad y con qué te identificas. El síndrome del impostor lo vencemos al dejarnos de identificar con esa voz. La escuchas, está bien, sabes que está ahí esa voz, pero hay una voz mucho más fuerte, que es la voz de tu propia conciencia, que te hace saber que eres mucho más grande que esa voz, eres más grande que tus emociones, eres más grande que lo que tu mente te está dictando, y tú hablas con esa voz y le dices, yo soy un ser que está destinado a la grandeza, yo soy el legado de mi familia, yo soy un hombre lleno de posibilidades, yo soy poderoso, yo soy exitoso, yo soy próspero, yo tengo un futuro cierto. Y en mi caso particular, esta identidad me la ha dado mucho el llenarme de la verdad. ¿A qué me refiero con la verdad? Llenarme de la palabra de Dios. Porque, por ejemplo, la palabra de Dios dice, porque yo sé que tengo planes de bienestar para ustedes, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces, a mí Dios me está diciendo que tengo un futuro y una esperanza. Y tiene planes de bienestar para mi vida. Entonces, yo decido creerle a esa voz antes de a las voces del miedo. Y el síndrome del impostor, así es como lo vences, atravesando justamente esas voces. ¿Crees que debe de haber algún tipo de despertar de conciencia para entonces poder pensar en generar todas estas herramientas para acallar esa voz? ¿O simplemente llega a través de qué herramientas? Pues mira, definitivamente se da a través de un despertar de conciencia, pero el despertar de conciencia sucede también a través del autoconocimiento. Va muy de la mano con el autoconocimiento y va muy de la mano con procesos de introspección. Va muy de la mano con aprender a conectar con tu verdadero poder, con tu verdadera esencia, con tu verdadera fuerza. Esto lo logras, por ejemplo, a través del silencio, a través de la contemplación, a través de, por ejemplo, de repente ves el horizonte, estás en la playa o estás en una montaña y ves la majestad de la creación, ves lo majestuoso de la creación. Entonces, en ese proceso de introspección, en un segundo, puedes tener un insight, o sea, una revelación interna profunda que te va a poder ver que esa fuerza que creó toda esa con gran majestuosidad la creación, esa fuerza creadora, es esa misma fuerza que está en ti. Entonces, definitivamente sí es muy importante que existe este despertar de conciencia, pero va de la mano con un proceso de autoconocimiento y de trabajo personal. Entonces, para ir reconociendo justamente esos patrones, esas creencias limitantes y darte cuenta para que tu percepción y tu visión del mundo se vuelva más amplia y te des cuenta que tienes acceso a esa inteligencia superior. Puedes conectar con esa inteligencia infinita o con esa conciencia suprema
puedes conectar, puedes tener acceso a toda esa fuente ilimitada de información y de sabiduría. Y va. Entonces, ¿tú creerías que el despertar de conciencia es igual o parecido a el autoconocimiento, o cómo definirías el despertar de conciencia en sí? El despertar de conciencia es el profundo reconocimiento de quién eres. Es cuando despiertas a tu verdadera identidad. Cuando te reconoces que no estás separado del mundo, que estás conectado a toda la creación, que eres incluso un ambiente organismo. No eres un organismo en un ambiente, eres un ambiente organismo, eres uno con el ambiente, eres parte de un todo. Y en ese proceso, ese sería un despertar de conciencia, el reconocimiento profundo de tu verdadero ser, de tu verdadera identidad, desde mi perspectiva. No, totalmente de acuerdo, y considero que debe de ser no sencillo ni tampoco simple encontrar esta parte donde haces una introspección tan profunda que te permite conocerte y sobre todo aceptar quién eres en realidad, que es una de las cosas más complejas, es decir, suelto lo que ya no es y tomo lo que sí es, aunque me parezca complicado, me parezca diferente. Y ahí es donde llegan muchos miedos y se hace más presente el síndrome del impostor. Pero cómo este síndrome sucumbe a esos miedos. Es decir, cómo empezamos a eliminar de raíz este síndrome, que es lo que me tengo que decir una vez que ya desperté, ya me conocí, que entiendo mi parte luminosa y mi parte de oscuridad. ¿Cómo lo equilibro? Mira, la mejor manera es atravesar tus miedos. ¿Cómo? Bailar con ellos, enfrentarte a tus miedos, vivirlos, porque en tus miedos hay luz, en tus miedos también hay luz. Entonces se trata de enfrentarlos, no de darles la vuelta. Y la mejor manera de enfrentarlos es mediante la acción, una acción coherente, una acción consistente. Y también hay que aclarar que estas voces del miedo, ¿de dónde vienen? Cuando tú empiezas a desmenuzar y a reconocer de dónde viene toda esta historia y vas entendiendo que todo viene de un falso sentido de separación, de estar separados. El miedo es el ego. O sea, el ego genera miedo. Cuando tú estás conectado a tu ser, hay unidad, hay amor. Entonces, hay dos energías superpoderosas, miedo y el amor. El amor viene del ser, el miedo viene del ego. El miedo y el ego vienen del falso sentido de la ilusión de que estamos separados de los demás. Entonces, cuando tú empiezas a entender y lo ves cara a cara y lo enfrentas, te das cuenta que es una ilusión. Incluso, y por eso yo disfruto tanto la palabra de Dios, porque es una brújula en mi vida. Incluso es muy claro, la Escritura dice, el perfecto amor borra todo temor. Entonces, ¿de dónde viene o cómo eliminamos estos miedos? ¿Cómo los conquistamos? Entendiendo que es una falsa apreciación de la realidad. Estás viendo la realidad de una manera distorsionada. Y esta distorsión o esta falsa apreciación de la realidad viene de un sentido falso de que estamos separados de todo lo demás, de toda la creación. Y entonces aquí viene esta lucha donde el miedo busca apoderarse y tomar posesión de nuestras vidas, pero cuando nosotros detectamos de dónde viene y nos damos cuenta que también se origina del cuerpo del dolor, o sea, todo es cuestión de tener esta conciencia. Es un despertar que te va a permitir entender lo ilusorio de muchas cosas como el miedo. Por ejemplo, te voy a poner algo muy concreto. A un niño puede vivir atemorizado porque desde chiquito le dijeron que ya se duerma, que porque si no le va a salir el coco. El coco no existe. Es una falsa. Y el niño puede crecer toda su vida con esta falsa apreciación de la realidad, porque le metieron una creencia errónea. Y entonces su mente va a empezar a generar un mitote. Los toltecas decían que el mitote de la mente, y su mente va a empezar a generar ruido en su cabeza y le va a hacer vivir con estas conversaciones de que, híjole, me va a salir el coco.
o no soy lo suficientemente capaz. El mitote de la mente se puede expresar de muchas formas. Pero aquí lo más importante es darte cuenta que tú no eres ese mitote, que tú no eres tu miedo, que eres algo mucho más grande, que eres justamente la conciencia misma que se da cuenta de lo que está sucediendo. Yo hago un ejercicio muy simple, muy sencillo. De repente empiezo a tomar algunas respiraciones y observo mi mente y surgen pensamientos, algunos de miedo, algunos. Pongo un tema en la mesa, ¿no? Acerca de mi negocio o algo. Y entonces tu mente empieza a generar pensamientos. Y tú, cuando te pones desde el observador, que es justamente esta conciencia, y observas que tienes una mente que genera pensamientos y los ves pasar como si alguien te estuviera presentando ofertas, y los observas sin juzgarlos y simplemente los ves pasar, y desde el reconocimiento de que tú no eres tus pensamientos, que tú no eres tus emociones, que tú eres la conciencia misma que se está dando cuenta y que está observando ese fenómeno. Entonces te pones desde el papel del observador. Y ahí todos estos miedos empiezan a diluir. ¿Cómo también se diluyen cuando tú pones en tu cabeza nueva información? Información de poder, creencias de poder, principios de poder. En la Biblia hay muchos principios. Ejemplo, el perfecto amor de Dios borra todo temor. Entonces muchas veces yo estoy repitiendo: el perfecto amor de Dios borra todo temor. Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dios y yo somos mayoría. Entonces tú empiezas a instalar nuevos programas. Es como si fuera un software nuevo que estás metiendo en tu computadora y que empieza a correr una interfase distinta. Empieza a correr nueva información, y al correr nueva información tu percepción de la vida empieza a cambiar. Y sabes que ahora que lo mencionas, se me hace padrísimo este ejercicio, y me gustaría, quizás saliéndonos un poco del programa de las preguntas y de la estructura del podcast, quizás que muy brevemente nos guíes en un ejercicio como este, para quien nos está escuchando pueda sentir brevemente el ejercicio, claro, y llevarlo a cabo en casa, y no quedarse solo con la teoría, sino ya con la práctica. Me late. Entonces, si nos haces ese regalo, estaría padrísimo. Sí, con gusto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Respiramos. Básicamente es bien sencillo. Busquemos una postura cómoda. Cerramos nuestros ojos. Tomemos una respiración profunda. Inhalamos por la nariz. Exhalamos por la nariz también. Respiración profunda. Exhalamos. Otra vez más. Inhalamos. Exhalamos. Ponemos nuestra atención en este proceso de respiración. Mantengamos todo el tiempo nuestra atención en la respiración. Cuando nuestra mente empieza a generar algún tipo de pensamiento, simplemente lo observamos y lo dejamos ir. Vamos a añadir un nuevo elemento a nuestra atención, que es el latido de nuestro corazón. Podemos conectar con la sabiduría del corazón. Podemos darnos cuenta cómo ese órgano maravilloso se encarga de bombear 24 horas al día, 365 días al año, sangre por todo nuestro cuerpo, y cómo este órgano mantiene con vida todo nuestro organismo. Empezamos a sentir un gran agradecimiento por la función del corazón, por el trabajo valioso que hace para mantenernos con vida. Conectamos con esa energía del agradecimiento, de la gratitud. Nuestra atención la vamos a seguir ampliando a percibir todo nuestro cuerpo. Desde la planta de nuestros pies podemos sentir cómo circula la sangre hasta la coronilla de nuestra cabeza. En esta misma actitud, en este mismo sentir,
Vamos a mantener un momento de silencio, tratando de percibir todo lo que hay a nuestro alrededor. Nuestra respiración, el latido de nuestro corazón, el aire que roza nuestra piel. Vamos a buscar mantener una atención plena y vamos a seguir conectando con esa actitud del agradecimiento. Para hacer crecer este agradecimiento, vamos a imaginar algún evento, alguna escena en nuestras vidas donde nos hayamos sentido profundamente agradecidos. Y vamos a ir todavía más allá. Vamos a conectar con la energía del amor y de la alegría. Vamos a buscar momentos en nuestras vidas donde hayamos experimentado un profundo amor. Puede ser el día de nuestras bodas, el día que estaba nuestra esposa esperándonos, el día cuando nos sentimos muy amados por nuestros padres, cualquier ocasión que podamos traer a nuestra mente, y la vamos a sumar al agradecimiento. Vamos a sentir cómo esta energía de nuestro corazón de agradecimiento y de amor se expande, y cómo crece, y cómo abarca a otras personas, a la persona que está frente a nosotros. Es una energía atómica que crece, pues se puede sentir saliendo por nuestras venas. Ahora vamos a imaginar cómo la creación misma está dentro de nosotros y cómo somos un reflejo perfecto del Creador. Y vamos a seguir experimentando este amor y este agradecimiento sin perder nuestra conciencia de nuestra respiración. Quedémonos ahí por un momento. Esta energía la podemos utilizar para obtener la fuerza para luchar por todos nuestros sueños. Podemos imaginarnos en 5 años cómo nos gustaría estar. ¿Qué nos hace falta para estar así como quisiéramos estar? Imaginémonos nuestra vida ideal a nivel laboral, cómo quisiéramos estar en nuestras economías, en nuestras familias, nuestros hijos, nuestras amistades. Traigamos por un momento esa imagen a nuestra mente. Experimentemos esa gracia, esa dicha de cómo nos vamos a sentir cuando estemos ahí. Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que Él nos ha dado el pleno poder. Nos fue dada la majestad, la gloria y todo en Él, porque somos hechos a su imagen y semejanza. No hay nada que nos pueda separar de nuestros sueños. Para el que cree, todo le es posible. En Él somos más que vencedores. Imaginémonos con esa familia maravillosa, con esa relación de pareja increíble, con esa vida abundante, viviendo nuestro propósito, habiendo creado una comunidad de personas con un mismo sentir, un país donde podamos caminar en paz. ¿Cómo sería esa realidad? Y si ahora tenemos la certeza de que esa realidad se puede crear, porque la conciencia y la energía crean nuestra realidad, y podemos crear una conciencia colectiva para crear una realidad nueva, una realidad mucho más luminosa, una realidad apegada a los diseños de Dios. ¿Cómo sería ese mundo? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Conectemos con ese sentimiento. ¿Cómo nos sentiríamos de vivir una vida llena de milagros? Una vida llena de plenitud.
una vida con propósito, una vida conectados con todo nuestro entorno, con toda nuestra naturaleza, donde pudiéramos manifestar todo el potencial de lo que somos y sabiendo que podemos caminar confiados, que siempre los que caminamos confiados nuestra cabeza es levantada en alto, que en Cristo seremos puestos siempre por cabeza y que estaremos sobre lo alto. Que podemos impactar nuestra propia realidad y que podamos tomar el control de nuestras propias vidas, porque somos los creadores de nuestro propio destino. Ahora ponemos esta realidad delante de Dios, la presentamos delante de su trono de gracia y se la entregamos a Él. Y confiamos en Él de saber que lo mejor está por venir, porque sus maravillas son nuevas cada mañana y Él renueva sus misericordias en nuestras vidas. Sabemos que en Él todo lo podemos. Volvemos a tomar una respiración profunda. Exhalamos 3 veces, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Volvemos a tomar conciencia de nuestro cuerpo, de este momento, de este aquí y ahora, y lentamente podemos ir abriendo nuestros ojos en el momento que cada uno lo sienta. Increíble, Rubén. Increíble lo que haces al transportar simplemente el cuerpo a un momento presente, a la mente, a la calma, al corazón, a su origen, que es el amor, y regresarnos esa fe y esa esperanza de que todo lo que queremos lograr y crear es posible a través de, sí, la fe en Cristo, pero de nuestras acciones, de nuestra visualización, de nuestro compromiso. Y creo que es ahí donde sucumbe el impostor. Es ahí justamente donde le ganamos esta batalla a este síndrome que ha sido impuesto. Y ahora que hemos encontrado esta verdadera identidad, que hemos conectado con nuestros anhelos, que hemos conquistado nuestro interior, ¿cuál sería esta clave que tenemos para brincar, ya dar ese salto y tomar la decisión de volvernos aprendices de nuestra propia vida, de nuestro propio camino del guerrero? Es muy importante que nos determinemos. La Escritura dice: determinarás una cosa y te será firme, y sobre tus caminos brillará luz. Cuando tú determinas tomar el control de tu vida y construir y escribir esa vida de tus sueños, tú das un paso y Dios da 10 por ti, o el universo da 10 por ti, pero se requiere decidirte, ir con todo. La vida está hecha de decisiones y lo más importante es cuando uno decide ir por todo hacia ese objetivo a través de una profunda determinación. En mi experiencia personal, además, cuando tú tienes esta energía, la energía de Jesús, la energía del amor, la energía de la unidad, y tú pones el amor por delante, y tú pones ese sentido de unidad antes que cualquier otra cosa, en ese momento es como si hubiera una metamorfosis, una transformación, y es en ese momento que entonces entramos a esta nueva etapa, la etapa del aprendiz, la etapa del despertar de la conciencia, donde empiezas a adquirir ciertas habilidades y la información te empieza a llegar de las maneras más inauditas. Ni siquiera es que tengas que ponerte a leer 25,000 libros. De pronto traes un tema acerca de algo. A mí me pasó muchas veces que yo traía una duda acerca de un tema y llegaba un mensajero
Y entonces todo empieza a confabularse, todo empieza a caminar para que tú puedas seguir avanzando, para que tú puedas finalmente convertirte en ese guerrero que se conquista el mismo, que empieza un proceso de autoconquista para finalmente poder tomar tu propio reino. ¿Y cuáles serían esas cualidades que debe fortalecer o empezar a generar esta persona que está dando el brinco de un impostor a un aprendiz? Alguien que realmente quiere convertirse en conquistador de sí mismo. Es muy importante ejercitar el dominio propio o la fuerza de voluntad. Es fundamental. Esto se logra con disciplina. Es importante cultivar la disciplina, el dominio propio. Un guerrero es disciplinado. Un guerrero tiene dominio propio. Otra actitud importante es la paciencia. Tenemos que aprender la ciencia de la paz. O sea, tenemos que entender que todo lleva un proceso. Y la paciencia va de la mano con la confianza. Aprender a confiar. A saber que podemos confiar en nosotros mismos, en el proceso, como reflejo de la gran confianza que le tenemos a aquella sabiduría que nos creó, que comúnmente conocemos como Dios. Entonces, el proceso de autoconfianza es un reflejo de la confianza puesta en Él. Entonces, al tener esa confianza, nosotros podemos saber que la vida nos va llevando a través de un proceso sabio, a través de un proceso sensible, porque la vida es una expresión misma de esta sabiduría divina de Dios. Es una expresión perfecta y te va llevando. Entonces tienes que aprender a confiar en el proceso, a mantenerte con disciplina, a ser paciente y sobre todo es muy importante que aprendamos a vivir desde el amor, que aprendamos a no juzgar. Por algo dice también la Escritura, por sus miedos, con la vara que midas serás medido. Por tus miedos os condenarás. No recuerdo bien, pero algo habla de con la vara que midas serás medido, por tus juicios te condenarás. O sea, tus juicios te separan del otro. Tus juicios, entonces es muy importante mantener ese estado de unidad a través del no juicio, de aprender a no juzgar, a reconocer. Hay una frase poderosa que me gusta mucho: mi misión en la vida es demostrar que mi hermano es inocente. Porque ante mi Dios, yo soy inocente, yo soy presentado justo delante de Él. Entonces, ¿quién soy yo para juzgarte? Entonces es muy importante aprender a estar desde una actitud del no juicio, aprender a desarrollar el dominio propio, la paciencia, aprender a confiar en esa fuente creadora, de saber que Él está contigo, que te va acompañando a donde quiera que vas. A mí me gusta mucho. Vuelvo a insistir mucho en las escrituras, porque es como si a esta fuerza, a esta sabiduría infinita, la personificáramos en un ser, llámese Dios, y que Él te va diciendo: no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. No te dejaré ni te desampararé, estaré contigo hasta el final. Nadie te podrá arrebatar de mi mano. Entonces, imagínate que tú tienes esa gran confianza en saber que el creador de todo lo que existe va contigo a donde quiera que tú vayas y que no tropezarás con piedra alguna. Y puedes caminar confiado sabiendo que donde pisas tendrás victoria. Dice: donde pisar en la planta de tus pies tendrás victoria. Y te daré victoria sobre todos tus enemigos. Y cuando habla de enemigos, no habla de los enemigos externos, tus enemigos internos, tus miedos, tus dudas, tus culpas. Entonces, saber que esa fuerza va contigo y está contigo y es una contigo y se mueve contigo y quiere lo mejor para ti y tiene un futuro para ti, pues te hace caminar seguro y confiado. Y eso consideraría yo que es una de las claves: aprender a desarrollar esa confianza. Esa confianza es un superpoder, porque rompe techos mentales, porque sabes que a donde vayas vas seguro y sabes que lo que hagas dará fruto. Y es interesante pensar que cuando estamos listos para aprender, o cuando entendemos que lo que sigue es aprender y permitirnos guiar y permitirnos confiar, pero necesitamos aprender a confiar, necesitamos un maestro, como cuando vamos a la escuela. Necesitamos que alguien nos oriente, que alguien nos muestre el camino, que nos guíe, que nos mentoree. En este caso tú hablas de una fuente
divina de Dios, de Cristo, que puede ser un gran maestro, un gran mentor, pero ¿cómo podemos diferenciar aquí en la tierra de los verdaderos mentores, de los mentores que te llevan a tu autoconocimiento, a tu alma, enriquecer esa alma, de los mentores que te llevan al ego, que son estos falsos mentores? ¿Cómo los diferencias? Mira, un parámetro muy importante es por sus frutos. Por sus frutos os conoceréis. Pero no hablo solamente de frutos en lo económico, porque puede ser que sean muy exitosos económicamente. ¿Qué tipo de vida están viviendo? ¿Qué tipo de relación tienen con sus hijos, con su esposa, con su prójimo? A lo mejor te hablan de la bondad y cómo tratan a un mesero, cómo tratan a un trabajador, cómo tratan a una persona menos favorecida. O sea, es un buen termómetro el cómo se relacionan con los demás. Los frutos son fundamentales, pero para empezar, un buen mentor es alguien que te va a acompañar un momento de tu vida para después soltarte. O sea, él lo que quiere es que tú descubras tu verdadero potencial, tus verdaderos dones, tu llamado, que realmente puedas reconocer esa fuerza de que eres escogido por Dios y de que Dios no escoge a los más capacitados, capacita a sus escogidos. Eres escogido por Dios o eres escogida por Dios desde el momento en que te puso al frente de algo, al frente de una familia, al frente de un proyecto, al frente de un negocio, un área, cualquier cosa. O sea, te escogió para algo. Entonces, el verdadero propósito del mentor es que tú descubras esta fuerza en ti y que prácticamente su trabajo es como un padre que suelte al hijo y que el hijo vuele con alas propias, no que se vuelva un dependiente. Y ese es, por ejemplo, un falso mentor es o un falso maestro es el que todo el tiempo es como el iluminado, el maestro, y todos requieren ir al maestro para encontrar esa sabiduría. Y hay muchos que son como los iluminados, y sin ellos todo su grupo o sus seguidores no pueden seguir prosperando. Y es como, ¿cómo te atreves a iniciar este proceso si no le pediste permiso al iluminado, a la iluminada? Es muy común, ¿eh? Yo he sabido de varios casos. Ahorita que lo mencionas, una conocida me platicaba no voy a dar nombres de este maestro, es una mujer maestra, que ella decidió empezar a dar algún tipo de mentoría, curso, coaching, consultoría, y le decían, es que fulana de tal es la iluminada, tendrías que haberle pedido permiso a ella. Entonces, alguien que se dice iluminado y tú no tienes la luz para iluminarte a ti, es falso. O sea, realmente el verdadero maestro es el que te va a hacer que voltees a ver a ti mismo. Sí, aquel que te permite crecer, aquel que te enseña justamente, que te vuelve el aprendiz y el maestro. Muchas veces el maestro termina aprendiendo del alumno, porque el alumno se vuelve un maestro tal cual de lo que ha sido enseñado. Claro. No, y aparte ahorita se me vino mucho a la mente que pues el único maestro es Jesucristo. Él mismo lo dijo. Cuando le dijeron, maestro, sabio, rabí, padre, y dice, no me llaméis maestro o no me llaméis padre, porque padre solamente es uno, que es el que está en los cielos. Entonces el que se usurpa o el que se atribuye como un título de maestro, de rabí, de gurú, desde ahí estamos mal, porque el verdadero mentor es el que reconoce que si acaso solamente hay un maestro y rey de reyes, que es Jesús. Fuera de ahí habrá mentores, y un mentor coherente es el que te va a volver independiente lo antes posible. No el que te va a querer succionar y meterte un sistema pues como de recicle, de niveles, y que te quiera meter como a una estructura jerárquica y empiece a usar cierta manipulación. No, eso es un falso mentor, porque hay muchos también que juegan una estructura especie piramidal, una estructura se llama incluso es detestada por el mismo Señor Jesucristo en sus cartas,
En sus cartas a las iglesias en Apocalipsis dice, tengo algo contra ustedes. A una de las iglesias que les está hablando dice que han permitido la doctrina de los nicolaitas. Los nicolaitas en la época de la antigua Grecia era un grupo de personas que se ensoberbecían sobre los otros, se enseñoreaban de su gente. Y luego en las iglesias, con todas estas estructuras, llamémosle jerárquicas, es muy común, y no en las iglesias, en todas las organizaciones. Entonces hay una estructura piramidal de control. Están los obispos, los arzobispos, los líderes, en todas. Entonces, pero bueno, ya creo que toqué un tema que puede ser muy polémico. No, y que además vamos a tocar más adelante cuando ya estemos hablando del guerrero y este guerrero que se convierte en apóstol y en sacerdote, pero eso será más adelante, que seguro va a ser un tema que le va a encantar a todos los que nos escuchan. Y volviendo al tema del mentor, me gustaría, aunque creo saberlo, pero para confirmar, ¿quién ha sido tu mentor más importante en la vida y por qué? No, pues mi mentor más importante ha sido Jesús. Sin lugar a dudas, porque Él me abrió la conciencia, Él me abrió toda la luz, Él me rescató de las tinieblas a la luz, Él me enseñó el amor del Padre, Él me enseñó que nada me podría separar del amor, porque donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Entonces me hizo caminar con ese sentido de no culpabilidad. Quitó la culpa de mí, la culpa es el principio de cualquier adicción, quitó el temor, me hizo sentir amado, que tenía un futuro, me hizo sentir que estaba hecho a su imagen y semejanza. Incluso me dijo a través de su palabra, esto que yo hago, aún mayores cosas, ustedes podréis hacerla. Entonces siempre me empujó a poder desarrollar esa luz, ese potencial. Ese yo creo que sería mi mentor número uno. He tenido varios maestros o varias personas que me han aportado información de mucho valor. He estudiado diferentes fuentes, varios psicólogos, estudiamos un poquito de Tony Robbins, estudié con un psicólogo que se llama Emeterio, diferentes temas, diferentes visiones, pero siempre yo he tenido una peculiaridad y es lo mismo que yo les pediría a todos, que toma lo que resuena contigo, lo que te hace clic, tómalo y nunca tengas a alguien. Confía en esa sabiduría interna que está dentro de ti antes que en la sabiduría de alguien más. O sea, confía en tu propia voz, en tu propia intuición. Confía en que te puedes conectar con esa fuente infinita de sabiduría, que hay una conciencia superior que está por encima de tu propia conciencia con la que puedes conectar, y siempre toma aquello que resuena y hace eco contigo. Y tu mayor mentor, en mi experiencia, después de Jesús, tu mayor mentor para este proceso de autoconocimiento vas a ser tú mismo. Tú mismo cuando te reconoces y que puedes conectar con ese poder infinito, es tu gran mentor. Vas a tener personas que te van a mostrar luz en el camino y que obviamente hay que honrar también, hay que valorar, hay que aprender de ellos, pero nunca pongas a nadie por encima de ti. O sea, tú confía en esa guía. Y aparte el Espíritu Santo, cuando nosotros caminamos con Jesús, el Espíritu Santo es el que nos va guiando a toda verdad. Él es nuestro consejero. Él es nuestro mentor, en realidad. Él es nuestro verdadero mentor, porque Él es la luz que nos va guiando en todo el proceso, en todo el camino. Él es como la luz que arroja la lámpara. Es esa luz que va alumbrando tus pasos. Y casi para terminar, me gustaría preguntarte cuál es esa marca distintiva o cuál es esa cualidad que debe de tener el aprendiz cuando está en modo aprendiz, cuando está permitiéndose ser guiado. La humildad. La humildad es el complemento de la sabiduría. Definitivamente. Yo solo sé que no sé nada. Estamos en un proceso continuo de aprendizaje. Tenemos que tener la humildad como la de un niño. Y diría yo también que el sentido del asombro. Por eso yo creo que Jesús hizo tanto énfasis en que seamos como niños. Porque en la simplicidad, cuando te vuelves humilde y sencillo, simple, es más fácil que te pueda llegar la luz. Porque
No lo estás pasando todo a través del filtro de tus propias creencias y de tus propias experiencias, sino que tienes la humildad de escuchar y de entender qué es lo que te está enseñando esa situación o qué es lo que esta persona te está queriendo. Puedes ver esa luz en todo momento. La humildad te da como la capacidad de tocar la sabiduría. Wow, gracias. Y para terminar y para dejarle mucho más de lo que ya hemos dejado aquí en este episodio a las personas que nos escuchas, ¿qué consejo le podrías dar como final a alguien que está en este proceso de transición entre ser un mendigo que se convierte en un impostor, después en un aprendiz, para convertirse en un guerrero? ¿Qué consejo le puedo dar para convertirse en un guerrero? Sí, para caminar este proceso. Una, que pida siempre la guía de esa gran sabiduría, que pida la guía de Dios, que lo invite a su vida, que le abra su corazón, que le diga que quiere conocerlo y quiere ser guiado hacia ese proceso. Dos, que se mantenga siempre en un sentido, con un sentido de asombro para que pueda descubrir todo lo nuevo, que permita que su corazón se emocione ante la expectativa de lo nuevo, o sea, que viva como con la expectativa, con la emoción de qué nuevo va a traer el día. Y tres, considero yo que es muy importante que adquiera ciertos conocimientos esenciales para que pueda descubrir ese poder que está dentro de él. Por ejemplo, conocimientos esenciales como aprender a relajar su mente, como aprender a utilizar la visualización creativa, aprender a utilizar el poder de la imaginación, aprender, por ejemplo, a orar para poder conectar con esa fuente. Y hay conocimientos que son muy básicos, no son complicados. Creo que el camino hacia tu propio ser, el camino hacia convertirte en rey, debe ser un camino simple. El camino hacia la verdadera espiritualidad no puede ser un camino complejo, debe ser un camino que cualquiera lo pueda caminar. Entonces, mientras más simple, es más poderoso. Entonces, también le diría que aprenda, que se mantenga simple, que lo haga simple. No tiene que ser un camino complicado, ni mucho menos. Y que se mantenga firme. Muchas gracias, Rubén, por esta charla, por esta plática que nos deja mucho valor, que nos deja mucha introspección y nos permite conocernos más allá. Y para despedirnos, me gustaría preguntarte, porque sabemos que el siguiente capítulo es el del guerrero. ¿Quién es un guerrero? Descubrirlo, cómo es que llega y en qué se convierte, pero sobre todo qué le espera. Entonces me gustaría que para despedirnos tú nos expliques o nos cuentes por qué deberíamos escuchar y esperar el próximo capítulo que habla de ser un guerrero. Mira, el proceso a convertirte en un rey, que es hacia donde todos quisiéramos llegar, pasa por un proceso de autoconquista. Y el arquetipo del guerrero, el modelo del guerrero, es justamente el que toma esa conquista, el que toma esa victoria. Entonces vamos a hablar de las cualidades de un guerrero y vamos a hablar de la importancia del guerrero que se conquista a sí mismo y que se construye a sí mismo a través de un proceso personal de autoconquista y de autodesafío, y empieza a cambiar su mentalidad y empieza a tomar su poder y empieza a asumir todo su ser y decide ir hacia el objetivo. Es como si decidieras ir por la princesa que está atrapada en el castillo. Y esa princesa es tu gran sueño, es tu gran anhelo. Y cuando una vez que llegas y conquistas a la princesa, quizá te hagan rey y quizá te quedas al frente del castillo porque conquistaste a la princesa. Entonces resulta que a lo mejor la princesa se enamora de ti. Pero para tú poder aventurarte en esa búsqueda o en esa aventura de ir por la princesa, pues primero tienes que estar fuerte, primero tienes que estar fortalecido, tienes que estar decidido a ir por la princesa y tienes que saber que te vas a enfrentar a peligros
y tienes que ir preparado a la conquista. Entonces, es muy importante entender los procesos psicológicos que vive un ser humano que camina hacia la grandeza de sus sueños, pasa por varios procesos psicológicos y es muy importante entenderlos. Y el proceso del guerrero es como un proceso psicológico fundamental en la preparación de convertirte en un rey de tu vida, un rey de tus sueños, un rey de tu familia, un rey que sirve, no un rey que quiere súbditos. O sea, hay que entender, porque creo que ahí hay una distinción. Hay que tener muy, muy clara esa línea, porque se puede confundir como un rey que tiene súbditos. No, es un rey de su propia vida. Es un rey donde se volvió soberano de su propia vida. Y el guerrero es un paso previo. Entonces es muy importante entender toda la fisonomía, toda la psicología de un guerrero, la importancia del trabajo personal. Es un trabajo interior, es un trabajo de autoconocimiento, es un trabajo de ir quitando capas que te estorban, de ir volviéndote más ligero y a su vez más fuerte, fortalecer tu fe, fortalecer tu carácter, fortalecer tus cualidades, desarrollo de valores, para entonces estar preparado cuando llegues a ese castillo, que quizá llegas a conquistar la princesa y quizá te toca sentarte en el trono. Muchas gracias, Rubén. Y por último, invítanos a seguir tus redes sociales para despedirnos. Sí. Bueno, pues gracias por acompañarnos. Soy Rubén Guerrero y vamos a estar hablando de las simplicidades y de las filosofías de la vida. Y vamos a estar compartiendo este camino, el camino del guerrero, el camino del autoconocimiento. Y es un camino del guerrero cristocéntrico. Cristo es el gran guerrero, es el rey de reyes y es nuestro centro en todo momento, y no debemos de perder esa brújula para que realmente no nos volvamos como huecos, fútiles. O sea, separados de Él somos débiles, unidos a Él daremos mucho fruto. Entonces es importante reconocer que Él es nuestra fuente y nuestra fuerza en todo momento. Muchas gracias, Rubén. Gracias.